Ya, buenas tardes. Les traigo dos ejercicios. El primero va a ser de campo eléctrico y el segundo va a ser de una fuerza eléctrica. Diferenciarlo para que no respondan algo cuando le están pidiendo otra cosa. Ya. Entonces, un repaso de campo eléctrico. Si uno tiene una carga positiva, se considera de que este genera un campo eléctrico que sale de ella, ¿ya? En todas direcciones. Si uno tiene una carga eléctrica negativa, el campo eléctrico entra a ella, ¿ya? Si yo tengo una carga, bueno, esto para el próximo ejercicio, si yo tengo una carga positiva con una positiva, como son de igual signo, estas se van a repeler. Si tengo cargas de distinto signo, estas se van a atraer. Entonces, lo primero que expliqué afecta a este ejercicio, lo segundo va a afectar al siguiente. Ya. Para calcular el campo eléctrico que tengo en el centro del cuadrado, debo conocer el campo eléctrico de cada una de estas cargas y cómo afectan al centro. Ya. Entonces, la carga de arriba a la izquierda es negativa, así que el campo eléctrico estará entrando a esta carga. Lo mismo con la de arriba a la derecha. Y las de abajo son positivas, por lo tanto el campo eléctrico estaría saliendo de esta carga. Ya. En el centro, si dibujo un plano, tendría una carga, unas cargas así. ¿Ya? Unas son causadas por la atracción, no más bien, por las cargas que están entrando a las cargas, por las líneas del campo eléctrico que están entrando a las cargas negativas, eso, y las otras están causadas por las líneas del campo eléctrico que están saliendo a las cargas positivas que están abajo. Así que terminaría con cargas apuntando hacia arriba, en diagonal. Y ahora quiero conocer la magnitud de estas cargas. Para hacer más corto el ejercicio, hice de que cada una de las cargas sean de 2 microcoulomb. Así que la magnitud va a ser idéntica en cada una de estas. Ya. Y también estamos en un cuadrado. Así que este lado es de 5 y esta base es de 5. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Tengo que calcular la distancia de la carga al centro del cuadrado. Como es un cuadrado es simétrico, así que la distancia esta es idéntica a la distancia esta y a esta y a esta. Entonces, campo eléctrico es la constante por la carga debido a la distancia al cuadrado. La constante es 9 por 10 elevado a 9. Actualmente no me acuerdo la unidad de medida. La carga se mide en coulomb y las distancias se miden en metros. Así que si tengo un cuadrado aquí y quiero saber la distancia desde una de sus esquinas al centro, ¿cómo puedo hacerlo? Ya puedo dibujar un cuadrado en su interior, por ejemplo. Y digo, un triángulo en su interior. Entonces, este tendría base 2,5 y altura 2,5 centímetros. Ya. En, en ese caso, si saco por Pitágoras, la distancia sería cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, daría hipotenusa al cuadrado, y ese valor le saco raíz y obtengo 3,53, 54 mejor, aproximadamente, está redondeado. Un truco que funciona solo en cuadrados
es que la diagonal es el lado por raíz de 2. Entonces, la distancia desde este punto a este punto es 5 raíz de 2. Entonces 5 raíz de 2 dividido 2 para llegar al centro debería darnos el mismo resultado. Y efectivamente da el mismo resultado. Entonces un truco en cuadrado, la distancia de la diagonal es lado por raíz de 2. Y la mitad de la diagonal te terminaría llevando al centro del cuadrado. Ya con todo esto visto, y un consejo, calculamos la magnitud que genera uno de estos campos eléctricos. Y luego calcular. Y luego veremos cómo se relacionan. Las cargas son de 2 por 10 elevado a menos 6 coulomb y la distancia es de 3,54 centímetros. Pero tengo que trabajarlo en metros, así que termina como 0,0354. Esto metro y esto está al cuadrado. Ya. Así que la magnitud de uno de estos campos en esa posición es este número de aquí. Que es 1,4 por 10 elevado a 7 newton sobre coulomb. Esa es la unidad de medida del campo eléctrico. Ya. Y ahora, si quiero saber el campo eléctrico neto, debo saber de que esta magnitud pertenece a este vector de aquí, a este vector de acá, a este vector de acá y a este vector de acá. Ah, importante. Este ángulo de aquí es de 45 grados y el ángulo de acá es de 135 grados. Porque son las diagonales de un cuadrado. Entonces, si este es el ángulo, aquí se forma un ángulo recto, la mitad es de 45. 45. Entonces, cuando yo hago el eje, los ejes del plano cartesiano en el centro del cuadrado, que es donde estoy calculando, aquí tengo un ángulo de 45, por este ángulo de 45, y aquí tendría un ángulo de 135, desde el X positivo hasta el campo que pasa por esa diagonal. Entonces el campo neto es este valor por coseno de 45 y más por seno de 45 j. Y si veo arriba, acabo de dibujar, digo, de describir en mi ecuación este vector y hay otro vector que se comporta igual. Y lo dibujé más largo es para que se pudiera ver en el gráfico, pero claro, tiene la misma longitud el, al momento de hacer el cálculo. ¿Ya? Así que si son iguales, aquí puedo multiplicar por 2. No sé por qué ahora el lápiz funciona como color verde. Ahí se arregló. Y lo mismo ocurre con los que tienen otro ángulo respecto al eje, a los ejes que se encuentran en el centro. Menos de 135 j. Y son 2.
Aquí. Entonces acá en rojo son 2. Así que aquí por 2. Y ahora sumo los I tongo con los I tongo y los J tongo con los J tongo. Y mientras calculo, ya. Primero es 0. Y la verdad es algo que yo ya venía a venir. Porque aquí tengo vectores, unos van a la izquierda, otros van a la derecha. Forman una especie de simetría y tienen la misma magnitud. Entonces el componente en X de un lado se va a anular con el componente X del otro lado. Y si hago lo mismo, pero esta vez con seno, obtengo 4,06 por 10 elevado a 7. Y este es aquí si bajo de longo. Y ahí ese es el vector del campo eléctrico que atraviesa por el centro del cuadrado. Si yo quiero conocer la magnitud de este vector, eh, no tiene sentido ahora que lo pienso. Porque como solo tengo una sola componente, en el eje Y, el largo de esa componente va a ser el largo de todo el vector. Si tuviera en X y en Y, ahí podría sacar el largo del vector, que sería la magnitud del vector. Pero solo tengo un vertical, así que está bien. Y ahora voy a hacer un segundo ejercicio. Ya, el segundo ejercicio, si tengo un triángulo equilátero con las cargas de menos 2 microcoulomb, Q2 menos 2 microcoulomb, Q3 3 microcoulomb y 4, la carga que está en el centro del triángulo equilátero, de 4 microcoulomb, me pregunta cuál es la fuerza neta en 4. Entonces lo que me gusta hacer primero es ver en qué dirección van a ir estas fuerzas. Ya, entonces entre 1 y 4, sus símbolos, uno es menos y otro es más. Más, menos. Ya, entonces unos menos y otros más, por lo tanto ocurre una atracción. Entonces el vector de fuerza entre 1 y 4 va a ir, va a querer atraer estas dos cargas. Entonces en el caso de 4 va a ir hacia arriba. Entre la carga Q2 y la carga Q4 también tienen distintos símbolos, así que quiere acercar Q4 a Q2, así que va a tener esta dirección el vector. Claro, ahí sí. Y entre Q3 y Q4 tienen igual símbolo, así que quieren repelerse. Así que Q4 quiere alejarse de Q3, por lo tanto su vector va a ir en esa dirección. Y ahora que conozco las direcciones, tengo que conocer la magnitud. Y para conocer magnitud, utilizo la ecuación que aparece aquí abajo, donde tengo la constante, que es la misma que aparecía arriba en campo eléctrico, y luego la magnitud de la carga 1 por la carga 2 dividido la distancia que la separa. Pero esta carga 1 y carga 2, uno lo va cambiando según el caso. Entonces, para la fuerza 1, 4, va a ser la constante por la carga 1 por la carga 4. Y la distancia que lo separa. Y lo mismo puedo hacer para la fuerza 2 sobre 4, donde voy a trabajar con la carga 2 y la carga 4 y así. Ya. Ahora tenemos un problema de geometría.
Porque a primera vista no nos dan la distancia que separa la carga 1 con la carga 4. Ya. Como Q4 está en el centro del triángulo, la distancia que va a tener con Q1, Q2 y Q3 va a ser la misma. Así que no tendremos que hacer tantos cálculos. Ya. En un triángulo equilátero puedo tomar aquí su altura, desde la base hasta el vértice superior. O también puedo hacerlo en esta cara y en esta cara. Y voy a encontrar su centro. Ya. Y si esta línea, que ahora voy a remarcar en verde, tiene una altura h, ahora voy a, en esta línea rosada, esta de acá, es h tercios. Entonces, esta línea verde es h, esta línea rosada es h tercios, y ahora esta línea roja sería 2h tercios. Para que así h tercios más 2h tercios nos dé el largo total, que es h. Entonces, si me dan el largo de cada uno de estos lados del triángulo equilátero, que es de 1 centímetro, puedo calcular h haciendo un triángulo rectángulo en su interior. Entonces, este triángulo rectángulo tendría una base de 0,5 centímetros y una hipotenusa de 1 centímetro. Entonces, h sería uno de los catetos de este triángulo rectángulo. Entonces, la hipotenusa cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. La hipotenusa sería 1 al cuadrado. El cateto 1, digamos que es 0,5. Entonces, este es mi hipotenusa, este es mi cateto 1, y el h sería mi cateto 2 al cuadrado y h cateto 2 al cuadrado. Y ahora despejo el h. El cuadrado es 1 al cuadrado menos 0,5 al cuadrado. Se restan. Y obtengo que h al cuadrado es 0,75. Y luego a este valor le saco raíz. Y la altura h es de 0,866 centímetros. Y ahora conozco la altura de ese triángulo. Puedo calcular la distancia que separa el centro del triángulo con sus esquinas. Esa distancia es 2 tercios de h. Por lo tanto, la distancia r que voy a utilizar en todas esas ecuaciones es 2 tercios h. 2 tercios por 0,866 es igual a 0,578. Dejémoslo así con 3 decimales, centímetros. Ya. Ahora tengo mi distancia. Y esta distancia es del centro a la carga 1, lo mismo a la carga 2 y lo mismo a la carga 3. Carga 3. Y ahora sí me toca reemplazar. ¿Cómo puedo ahorrar trabajo? Dándome cuenta de que como Q1 y Q2 tienen la misma carga, misma magnitud, mismo sentido, no tengo que calcular si calculo Q1 ya tengo el resultado de Q2. Entonces la fuerza, la magnitud de la fuerza de 1 sobre 4 es igual a la de fuerza de 2 sobre 4
Y esto es igual a la constante por la carga 2 por la carga 4 dividido la distancia que... La distancia. 9 por 10 elevado a 9 por 2, porque voy a trabajar solo con magnitudes. O si queremos ser un valor absoluto. Por 4 por 10 elevado a menos 6. Ustedes pongan unidades de medida. Yo estoy un poco apurado. Y aquí divido por la distancia al cuadrado. En metros. Casi hago algo. Casi me equivoco. Entonces, esta la distancia, que un poco más de medio centímetro, tengo que pasar los metros. Y esto es así. 5,78 por 10 elevado a menos 3. Ahora sí puedo calcular. Ya, y ahora la magnitud. Redoble de tambores. Dos mil ciento cincuenta y cinco newtons. ¿Ya? Y ahora necesito la fuerza que me falta, que es la fuerza de 3 sobre 4. Constante, carga 3 por carga 4 dividido la distancia. Como dije anteriormente, la distancia es la misma, porque estamos viendo el centro de un triángulo equilátero a sus esquinas. Y obtengo una fuerza de magnitud 3233 newton. Y ahora, si quiero sacar la fuerza neta, tenía que verificar de que no había estado perdiendo el tiempo. Vuelvo a mi diagrama, ¿cuál era? Aquí. Entonces, este es F34, este es F14 y este es F24. Y tengo que medir el ángulo que se forma entre el eje X positivo y la fuerza, girando en sentido antihorario. Entonces aquí tengo un ángulo de 90, es bien claro. Y estos dos, no sé si para todos va a ser bien claro, así que voy a volver a este dibujo. Ya. Aquí tenemos este ángulo de 60. Entonces de aquí hasta acá, si lo parto a la mitad, aquí voy a terminar. Lo voy a dibujar con lápiz azul. Y voy a terminar con un ángulo de 30 y 30. Entonces si yo hago la proyección, aquí se va a formar un ángulo de 30 grados. ¿Ok? Voy a dibujar los ejes, el eje X, el negro. Entonces aquí tengo un ángulo de 30 grados. De aquí hasta acá sería 180 menos 30. Entonces voy desde el eje
Voy del eje X positivo, llego hasta acá, aquí tengo 180 y me regreso 30. Y así sé este ángulo del eje X positivo al vector. Entonces tengo 150 grados. ¿Ya? Y lo mismo puedo hacer con este otro ángulo. No es tan directo, pero si aquí yo tengo un ángulo 30, aquí también tendré un ángulo 30. Y como aquí son paralelos, aquí también tengo un ángulo 30. No sé si se acuerdan así de la PAES. No sé si entra en la PAES, me imagino que sigue entrando en la PAES. Entonces, de aquí hasta acá, tengo 180 grados y después le sumo otros 30 adicionales y tengo el ángulo desde el eje X positivo hasta esta fuerza F2,4. Entonces aquí tengo un ángulo de 150 grados y aquí tengo un ángulo de 210 grados, girando en sentido antihorario desde el eje X positivo hasta el vector. Y ahora tengo que sumar las componentes de los vectores. Son tres vectores. Tengo que dividirlo en sus componentes del eje X y el eje Y con Y tongo y J tongo. Entonces, la fuerza 1,4 por coseno de 90 y tongo más lo mismo, pero por seno de 90 J tongo. Y aquí repito y voy descomponiendo. Entonces, estos son los Y tongos, estos son los J tongos y estos son seno, estos son coseno. Y el ángulo que tengo para la fuerza 2,4 es de 210 grados. 210 grados. Y de la fuerza F3,4 es de 150 grados. Esta es la fuerza neta. Y mi resultante va a ser Is con Is, J con J. Ya, entonces, ¿cuál es la magnitud? 2155. Ya. Por coseno de 90 más 2155 coseno 210. Ya. Más 3233 por coseno de 150. Y eso me arroja menos 4666 y tongo. Esa sería mi componente en el eje X. Entonces, si se fijan, sería algo que se mueve a la izquierda. Y como veo todas estas fuerzas que van a la izquierda, tiene sentido que se esté moviéndose a la izquierda la fuerza. Y ahora tengo que hacer lo mismo, pero con J tongo.
Y en JTongo tengo 2694. Y este es el vector de la fuerza neta que actúa sobre la carga Q4. Entonces, X y tendré una forma así más o menos. Y si yo quisiera saber la magnitud de este vector, hago esto en mi calculadora. El paréntesis por fuera del signo menos y la exponencial por fuera del paréntesis también. Ya esto le saco raíz y obtengo una magnitud de aproximado 5388 newton. Entonces la magnitud del vector neto que actúa sobre la carga Q4 en este problema es de 5388 newtons.